Entonces, en función del modelo conceptual cargado en un modelo en hoja de cálculo como el que ustedes han revisado, ¿no? Podemos encontrar, digamos, que a partir de muchas incertidumbres, con el análisis de sensibilidad, utilizando el software adecuado, podemos tener las incertidumbres más importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de un análisis de sensibilidad, ¿no? Que parte de ir cambiando variable por variable a la vez, ¿no? El análisis de sensibilidad se muestra en un diagrama de tornado, que es este instrumento, ¿no? Donde acá arriba tenemos en el eje de las X, tenemos la escala de la variable de resultado. En este caso tenemos los millones de soles, ¿no? Tenemos acá, digamos, la lista de las variables de incertidumbre cuyos rangos les había mostrado anteriormente, ¿no? Y acá tenemos en esta columna el valor base, es decir, el valor que está siendo calculado en forma central en el modelo en Excel. Y la variación explicada. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos en primer lugar, por ejemplo, que si todas las variables yo las pongo en el valor base, es decir, en el valor que yo imprimo en un proyecto, por ejemplo, de inversión pública, ¿no? Que es el que inscribe en el banco de proyectos, ¿no? Entonces, el valor base no es otra cosa que poner todas las variables en un determinado valor, en el supuesto único que estoy teniendo, ¿no? Entonces, todo ese resultado, a mí, si lo meto en el Excel, como ustedes lo han podido comprobar, logro los 160 millones que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de cobrar 2.4 del precio, como han visto en el rango, yo logro únicamente cobrar 1.44? Entonces, si es así, en realidad estaría perdiendo como 23 millones. Por otro lado, si yo logro cobrar 3.12, estoy logrando como 300 millones, ¿no? Nuevamente, si vuelvo a poner todas las variables en su valor base, voy a lograr los 160 millones que me marca esta línea recta en el eje. Si yo agarro, en vez de tener una participación de mercado de 35%, tengo una participación de 10%, ¿no? Yo lograría más o menos 28 millones de soles. Pero por otro lado, si todas las variables permanecen en su valor base y ahora en vez de 35 yo logro 0.50, tendría 240 y tantos millones de soles, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que me muestra el diagrama de tornado es el impacto de las variables una a la vez. O sea, voy cambiando cada variable y voy viendo qué es lo que pasa, ¿no? O sea, si el precio es 1.44, estoy perdiendo plata. Si el precio es 3.12, estoy ganando mucho más plata de la que estaba ganando si todas las variables están en su valor base. Entonces, las variables que están, digamos, más arriba son las variables más sensibles. Las variables que están más hacia abajo son las variables menos sensibles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo puedo ver, por ejemplo, que la primera variable, y es un dato que me bota el software, es 60.8% de la incertidumbre. La primera más la segunda variable juntas me explica 88% de la incertidumbre, es decir, la segunda me está explicando el sería 60 menos 27.2, ¿no? El 27.2% de la incertidumbre total, ¿no? La tercera variable, la primera, la segunda y la tercera me explican 93.7% de la incertidumbre total, es decir, la tercera variable me está explicando 5.7% de la incertidumbre, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los costos de los equipos me está explicando menos del 0.1% de la incertidumbre. Acá el diagrama de tornado, cuando yo analizo y veo el impacto en los resultados de todas las variables, entonces yo puedo ver cuáles son las variables más importantes y priorizar, por ejemplo, en un siguiente nivel de estudio, el uso o la búsqueda de información primaria, ¿no? Acá yo debería comenzar pues por lo menos por la primera variable, ¿no? Que me explica la mayor parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo sale esta variación explicada, ¿no? Intuitivamente podríamos agarrar y unir esta barra, poner
en una escala, esta barra pegarla aquí, la siguiente barra pegarla una detrás de otra, ¿no? Y bueno, medir el total, ¿no? Y sacar qué proporción de la medición de todas las barras me representa la primera, 60.8% de la incertidumbre. Este es el concepto de desviación estándar. En realidad lo que hago es medir el ancho de cada barra, ¿no? Elevarlo al cuadrado, ¿no? Sumar todo eso, de las variables son independientes, y ver qué proporción me explica el cuadrado de la variación de la primera con respecto al total, ¿no? De ahí es donde salen, digamos, estos datos. Entonces, una vez que yo he encontrado, digamos, las variables más importantes, yo puedo comenzar ya la fase, digamos, la fase probabilística, ¿no? En la fase probabilística, en este caso, yo voy a tomar, digamos, las primeras 5 variables de incertidumbre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Con eso ya estoy explicando el 99% de la incertidumbre total, ¿no? O sea, el resto prácticamente no me explica nada, ¿no? Entonces, sobre estas variables voy a concentrar mi análisis. Y para ello, digamos, vamos a construir lo que se llama un modelo probabilístico, ¿no? Si yo he determinado las variables con el rango que les había explicado de valor bajo, base y alto, es una buena aproximación usarla como el primer, segundo y tercer cuartil de la distribución, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para el valor bajo le asigno 0,25% de probabilidad, para el valor base 0,50 y para el valor alto 0,25, ¿no? Y así para cada una de las variables, ¿no? Si yo voy montando cada una de estos rangos de incertidumbre, lo voy colgando en cada uno de los nodos, ¿no? Al final, el árbol de probabilidades va a tener 243 escenarios, es decir, considerando un valor bajo, base y alto para cada una de las 5 variables más importantes, voy a tener 3 a las 5 escenarios, es decir, 243. ¿No? Si utilizara una variable más, tendría, digamos, 3 a las 6, ¿no? Una más, 3 a las 7, que ya serían 2187 escenarios, ¿no? Entonces, yo puedo acá analizar de una forma, digamos, más robusta todo el proceso de tomar decisiones, porque me voy a poner en múltiples escenarios, ¿no? El valor base implica que yo he puesto todas las variables, ¿no? En su valor base, ¿no? Al cual le he asignado una probabilidad de 0,50 a cada uno, ¿no? Entonces, si yo estos valores, como hemos visto, los meto en la hoja de cálculo, la probabilidad de que eso ocurra sería 0,50 por 0,50, 0,25, por 0,50, 0,1225, por 0,50, ¿no? 0.0675, por 0,50, 0.03125, ¿no? Entonces, digamos, va tendiendo a 0, como te explicaba, ¿no? Entonces, el escenario central del valor base, la probabilidad que ocurra, tiende a 0, ¿no? Entonces, acá yo puedo, en forma explícita, mostrarte 243 escenarios. Por ejemplo, el mejor escenario sería, por ejemplo, que el precio sea 3.12, que toma su valor alto, la participación del mercado sea alta, el costo unitario sea bajo, la vida del producto en esas buenas condiciones sea larga, y la tasa de crecimiento también sea alta, ¿no? El peor escenario sería que el precio sea bajo, la participación del mercado alta, el costo unitario alto, la vida del producto en esas malas condiciones que sea larga y el crecimiento del mercado sea alto, ¿no? Y así puedo considerar, digamos, 243 escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace el software, ¿no? Simplemente el software agarra y multiplica la probabilidad del recorrido, ¿no? del árbol, y va reemplazando los valores, ¿no? En la hoja de Excel, y haciendo los cálculos y tomando el resto de variables que me estoy considerando, manteniéndolas en su valor base. Por lo tanto, yo podría tener, digamos, en este caso, 243 escenarios. Podría haber encontrado algunos valores actuales netos positivos, otros negativos, y la probabilidad asociada, como te comenté, multiplicando, digamos, las probabilidades en el recorrido del árbol, ¿no? Luego, ¿qué hace el software? Ordena el resultado de menor a mayor, ¿no? Pone la probabilidad y la acumula,
¿no? Entonces voy, nuevamente, tengo los 243 escenarios calculados con sus respectivos resultados y su probabilidad. Ordeno estos resultados, acá de menor a mayor, le pongo la probabilidad respectiva y luego acumulo esa probabilidad. Y lo que voy a hacer va a ser graficar en el eje de las X, digamos, el resultado, y en el eje de las Y, digamos, la probabilidad acumulada. Entonces, como resultado, ¿no?, tenemos el perfil de riesgo. ¿Qué nos dice este perfil de riesgo? Mira, lo peor que te puede suceder es que pierdas hasta 150 millones, ¿no?, que es este valor de acá. Lo mejor que te podría pasar es que logres hasta 700 millones. La probabilidad de perder, es decir, la probabilidad de tener 0 o menos, como te había explicado, es 22%, ¿no? Y si calculo el valor esperado no es otra cosa que este valor por su probabilidad, este valor por su probabilidad, más este valor por su probabilidad, más el último valor por su probabilidad. Es decir, es la sumatoria de X por P de X, ¿no? Ese valor está marcado acá, en lo que llamamos el valor esperado. Entonces, el promedio me llevaría a mí a 130 y tantos millones, 132 millones, ¿no?, que es la proyección de esto al eje, ¿no? Entonces, en esta situación, el decisor, digamos, tiene que decir, descarto el proyecto, lo hago el proyecto, o tengo que analizar más, ¿no? En este caso, digamos, acá, si a la persona le parece que la probabilidad de 22% de perder y perder hasta casi 150 millones, en el peor de los casos, es demasiado alta porque está comprometiendo demasiados recursos, a pesar de que la probabilidad de ganar, digamos, es 78%, ¿no?, y el valor esperado en promedio es positivo, entonces el decisor debería ver, digamos, que no va el proyecto. Pero por otro lado, si yo quiero justificar que va, puedo decir, oye, mira, tenemos una probabilidad de 78% de ganar, ¿no?, el valor esperado es positivo, ¿no?, entonces yo creo que el proyecto es bueno. Depende con qué ojos mires, digamos, el perfil, cuál sería tu nivel de aversión a riesgo, en función también de lo que está involucrado. Ahora, si yo tengo estos datos, mira, tengo la probabilidad de perder y de ganar, bueno, ¿qué cosas puedo hacer? Imaginémonos que decido que tengo que analizar un poco más. Entonces, ya voy a comenzar a buscar información primaria, ¿no?, sobre las variables más importantes. ¿Sobre cuál variable? Básicamente, como habíamos visto, sobre la variable precio, ¿no? Entonces, si esa es la variable más importante, sobre esa, digamos, puedo analizar. Imaginemos que contrato, pues, un estudio, digamos, focus group, ¿no?, y el resultado del focus group generalmente tiene también una forma de distribución de probabilidades acumuladas, que es producto de haberle ido a preguntar, por ejemplo, a las personas cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto que le están mostrando. Mire, acá en la distribución de probabilidades acumuladas, en el peor de los casos, el que menos quiso pagar fue 0,76, pero nadie quiso pagar más de 3,5, ¿no? Entonces, eso yo puedo discretizarlo, ¿no? Si yo estoy trabajando con un árbol de probabilidades, como te había mostrado, ¿no?, yo puedo obtener estos valores para actualizar esta variable precio en función a la mejor información disponible que tengo ahora, ¿no? Entonces trazo, ¿no?, un tramo de 0,25, un tramo de 0,60 y un tramo de 0,25, que son las tres ramas que tiene mi árbol, ¿no? Entonces, digamos, lo que hago es encontrar el valor esperado en cada tramo, ¿no? Por ejemplo, acá el valor esperado lo encuentro buscando un valor tal que el área bajo la curva sea igual al área sobre la curva, ¿no?, y el trazo de 0,25 que he hecho. En esta misma parte, el valor esperado estaría dado por el área bajo la curva y el valor por encima igual acá. Entonces yo tengo mi valor bajo, base y alto, producto del estudio de mercados, que es el que actualizo ahora, ¿no?, en, digamos, el árbol de probabilidades y también en el modelo matemático que voy a correr nuevamente, ¿no? Corro el modelo, ¿no?, y ahora, digamos, estoy viendo que no hay mucha diferencia entre el valor bajo, base y alto. Generalmente subestimamos las aproximaciones subjetivas, pero si se hacen en forma sistemática, la gente tiene mucha información y se puede llegar a muy buenos resultados.
Corriendo nuevamente, ahora la probabilidad, digamos, de perder está en el orden de 27%. El peor escenario es menos 160, mientras que el mejor escenario es 735. Y el valor esperado ha disminuido un poquito, ¿no? Es ahora 127 millones, ¿no? En este caso, ¿qué le queda al decisor? Al decisor le queda otra vez descartar el proyecto, hacer el proyecto o seguir analizándolo mejor. Si yo quiero seguir analizando mejor esto, tendría que buscar información primaria respecto a qué. Tendría que buscar información primaria respecto a la participación de mercado en el equilibrio, es decir, luego de que la empresa ya ha entrado y se ha posicionado. Eso, digamos, ya es bastante difícil de calcular, ¿no? Y, digamos, yo creo que nadie pagaría por un estudio relacionado a eso. En este caso, por ejemplo, ya la siguiente variable sería analizar costos unitarios, pero eso solo me explica el 5.7% de la incertidumbre. Entonces, habría que ver, digamos, qué tanto podría cambiar el nuevo perfil con esa información, ¿no? Entonces, digamos, acá ya tengo que tomar una decisión. Pero ¿qué haría, por ejemplo, si quiero evaluar otra opción, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy poniendo, calculo el valor esperado de los escenarios negativos, el valor escenario de los escenarios positivos, yo puedo ya llenar esto, ¿no? Y decir, bueno, puedo obtener un valor esperado de 127 millones. O sea, este es el promedio de los escenarios negativos, el promedio de los escenarios positivos, la probabilidad de 0.27 de perder, 0.73 de ganar, esto por esto, más esto por esto, me da 127, que es el valor esperado que habíamos encontrado anteriormente. Ahora, si, digamos, yo quiero analizar, digamos, dos opciones, es decir, producto A y producto B, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer rangos para A, rangos condicionados a B, tornado para A, tornado para B, ver cuáles son las variables más importantes en el caso de A y B, árbol para A, árbol para B, corro el modelo, ¿no? Y tengo la distribución de probabilidades de A y de B, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo, digamos, comparar resultados entre alternativas, ¿no? Y en este caso, si bien siendo la alternativa A es menos incierta, es decir, el perfil es más acotado, ¿no? La probabilidad, el producto B tiene una distribución mayor, ¿no? Es una incertidumbre mayor, pero siempre B va a ser mejor que A en todos los escenarios. Por ejemplo, si yo tengo acá 0, la probabilidad de perder con B es 0.9, mientras la probabilidad de perder con A, digamos, está más o menos en 27%, como habíamos encontrado, ¿no? Entonces, digamos, B domina, se dice estocásticamente a A, ¿no? Por lo que, digamos, yo podría decir que sea cual fuere el valor de las variables inciertas, siempre B va a ser mejor que A, ¿no? Con esto les he tratado de mostrar de alguna manera los resultados de la metodología, ¿no? Y acá, digamos, yo ya puedo graficar y decir, bueno, voy por A o por B, tal como lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Les recomiendo leer, digamos, para un caso más social, ¿no? Que es el caso CARE, Perú, que está colgado en la bibliografía, ¿no? Léanlo, ahí les está con más detalle la explicación que les he dado, ¿no? Y hay un poco algunos tips para usar la herramienta. En el caso del software que muestra ahí es el caso del software RiskDetect. Muchas gracias. Con eso terminamos esta sesión.